La escóbula de la brújula. Podium Podcast. El rostro de Cristo, pero que es la famosa Verónica, que, bueno, esto ya os digo que es ficticio, quiere decir que en cualquier caso... en cualquier caso... Ya he hecho spoiler. Es ficticio, teníamos esperanza con la Santa Faz. Si lo comparas con el pañolón de Oviedo, que es lógicamente una tela que tiene una serie de manchurrones, que yo me lo creo más. Es decir, una persona en el Vía Crucis se acerca a enjugar el sudor y la sangre de Cristo, se parecería más a algo informe, a un cuadro abstracto, que no, por ejemplo, me perdonen los jienenses, el santo rostro de... Tú eres alicantino. En Alicante también hay... La Santa Faz. Bueno, hay un pueblo que tiene además ese nombre. Me he tenido que decantar por esta porque hice un estudio, bueno, pues anatómico-morfológico de esa especie de rostro, y ahí pues tiré del hilo para saber el posible origen, que pues, es bizantino, no cabe duda, de este rostro, ¿no? Además, me sitúo siempre en la idea y en el momento imaginativo en la que un obispo, un prelado, un arzobispo le dijera a algún pintor: ven aquí, majete, tú que pintas bien, píntame el rostro de Cristo, que esto va a ser. Sí, pero vamos a ver, la idea o digamos la justificación... No lo puedo evitar pensar. Sí, pero la justificación que te dan tanto en la de Jaén como en la de la Santa Faz de Alicante, como en las otras dos que existen, porque tenemos cuatro, es que fueron pintadas porque, claro, de tanto tocarlas la gente como reliquias que eran, las imágenes fueron desapareciendo y entonces hubo que retocarlas después por parte de algunos artistas. Pero, Juan Ignacio, si es que siempre hay una explicación. Sí. En el párroco siempre tiene una explicación. Cuando tú llegas a una iglesia y ves que hay dos cráneos de San Juan Bautista, te va a decir: hombre, no, es que uno era cuando era pequeño y el otro cuando era mayor. Sí. O sea, yo esto lo he escuchado. No, pero dejarme lo que yo quiero llegar con respecto a la cuestión. Yo creo que la clave está en el paño de la Verónica, porque daros cuenta de una cuestión, y esto fue señalizado por algunos lingüistas, como por ejemplo incluso Humberto Eco, que trabajaron, semiólogos como Humberto Eco, que trabajaron en el tema, y dijeron que la Verónica no era nada más que una deformación del vero ícono. O sea, que no existió jamás la Verónica, porque no aparece en el Nuevo Testamento en ninguna parte, sino en algún evangelio apócrifo. O sea, que Verónica... en las actas de Pilato del siglo V. Claro, pero Verónica, entonces habría que darle la vuelta y decir Vera-nica, no, sino Vero y con... O sea, la Vera y Mago. Es lo que os la iba a Vera y Mago comentar. Cristo. ¿De dónde viene? Y todas las mujeres que se llaman Verónicas, vienen de la palabra Vera y con, verdadera imagen. Que, bueno, pues el Mandilión de Edesa, la Semana Santa, todo esto se puede considerar como ese ámbito resbaladizo de la verdadera imagen. Y entonces, pues claro, y puede ser que también esta palabreja, la archeiropoteios, hecha sin... Arqueropolletos. Repítela si eres capaz. Gracias, Javier. No, Marcos, ahora repítela tú. En una semana, por favor, con esta memoria que tengo. No te zafes. Ahora dila tú. Arqueiropolletos. Bien. ¿Qué significa? Que según la tradición, pues no están hechas de mano humana. No están hechas de mano humana. Exactamente. Bueno, parece ser que este lienzo ya estaba en la Basílica de San Pedro, pues en el año 705, durante Juan VII, y aparece en lo que es la tradición, en los peregrinos. Como ha dicho Juan Ignacio, pues esta Verónica proviene de los evangelios apócrifos, no está en los evangelios canónicos, como sí está, y se le ha pretendido asociar con esta mujer hemorroísa, que era una mujer con un desarreglo menstrual, que el propio Jesucristo pues curó. Y esto sí aparece en los evangelios de San Lucas, Mateo y San Marcos. Pero de hecho, esta mujer que aparece y enjuga el rostro de Jesús y hace esa serie de que de repente aparece el rostro de una forma milagrosa, bueno, pues parece ser y pretende ser el que tenemos en el Santo Rostro de Jaén, que, bueno, pues al parecer la trajo un obispo, la trajo de Sevilla, la trajo de Sevilla en el siglo XIV, llamado Nicolás de Viedma, y desde ese momento pues se quedó allí. Parecía ser que esto en Fernando III, con las luchas con los musulmanes, pues murió el propio rey y allí se quedó, y no hubo forma de traerla hasta que este obispo la trajo, y solamente pues se extendía. Lógicamente se hacía una ostensión en lo que es el Viernes Santo y en la Asunción, se acercaba al balcón de la propia catedral, se bendecían los campos, etcétera, etcétera. Pero bueno,
Ahí, claro, lógicamente, sobre la propia construcción de la cara dices, ¿y qué hace una especie de cara con... Bueno, pues los artistas tenemos una especie de rastreo psíquico y rastreo formal para detectar de dónde proviene una cosa y luego miras los papeles, pero esto, vamos, huele a icono bizantino, pero muy de lejos. Y entonces nos encontramos dentro, ya se le hizo una especie de protección, de cristal, de panes de oro, porque claro, todo el mundo la besaba, la mano soleada estaba, y lo que dice Juan Ignacio, bueno, pues que quizá ese rostro pues fue repintado una y otra vez, pero es curioso ver cómo este rostro tiene unos lacrimales muy juntos, el arco sinfisario muy pronunciado, muy estrecho, es una cabeza de pera invertida que parece un auténtico extraterrestre, y entonces que nos encontramos muy extendido en el periodo románico, del arte románico, que veréis de dónde nace. Nace que precisamente toda esta especie de ámbito cultural que dura el Imperio Bizantino de 1000 años, ahí hubo un montón de iglesias, de monasterios, en las que en todos y cada uno de ellos había 1, 2 o 3 señores que se dedicaban a pintar concienzudamente todo este tipo de imágenes, y además con un proceso muy elaborado, que era el siguiente. Ellos no representaban la imagen de Cristo, sino que no era una representación, sino que era la imagen divina misma. Por lo tanto, para afrontarla y para pintarla había que ser absolutamente, estar en ayuno, en oración, en hacer una serie de penitencia, para tener esa condición de inspiración divina y tocar esa imagen que iba a ser con esa religiosidad y esa divinidad que debía desprender eso. Ni más ni menos. Y esto está tocado de esta forma. Y esa misma estrechez, esa misma construcción, la podemos encontrar en una pintura que aparece en la novela de Javier Sierra, que es el Pantocrator de San Clemente de Taúl. Pero vamos esos a distinguir... ojos, juntos, esa nariz extremadamente larga, que viene de ahí, de esta cultura bizantina, que pasa por Arabia, que bueno, en fin... y se vierte en todo el románico europeo hasta llegar allí. Ya, pero que pasa por un lugar que es fundamental a la hora de entender este asunto. Estos iconos, efectivamente, que representan el paño de la Verónica, son iconos, pero son de un estilo muy concreto, que es el icono moldovita. ¿Cómo llega hasta Moldavia esta forma de representación? No lo sabemos exactamente. Lo que es cierto es que tuvo que ser, lógicamente, en época de las grandes migraciones que se produjeron en Europa con ocasión de las cruzadas. Entonces es en Moldavia donde se elabora esta técnica del icono que de alguna manera es el mismo que viene representado en este tipo de cuadros y tal. Lo cual lo hace muy sospechoso, porque tenemos un pintor que aprende también su técnica en Moldavia y que es muy importante a la hora de entender efectivamente este estilo o esta forma de pintar, que es el Greco. El Greco también aprende la escuela moldovita, y si vemos los rostros del Greco nos vamos a encontrar el mismo tipo de estilización que en el icono. Gracias, Juan Ignacio, por pisarme la siguiente cosa que iba a decir, porque eres único. Bueno, en realidad, sencillamente, yo voy tras la pista del Greco porque... Y se ha quedado tan ancho. Es una persona y un pintor y un artista que hizo una cantidad de Verónicas con ese paño extendido y ese rostro que veréis. Él, de joven, pintó muchísimos iconos con esa precisamente característica que he comentado, es decir, ese rostro estrecho, esos ojos con esos lacrimales muy próximos, esa nariz larga que pretende ser judía, hebrea, y que, lógicamente, también es su autorretrato, porque si fijáis en el caballero de la mano en el pecho, en los que se pintó posteriormente, ahí hay unas grandes concordancias en... Hoy le pondrían una multa, ¿eh? Por plagio total. Por la noticia esta que hemos vivido estos días, no sé si... pero cuéntala, que habrá alguno despistado. Claro, no, pues de este chico que ha utilizado, bueno, un joven que ha utilizado un Cristo de Jaén que procesiona precisamente allí y ha cambiado su rostro por el suyo, por el del propio chico, y esto se ha tomado como una blasfemia y una ofensa, y al final ha habido un juez que lo ha condenado y lo ha multado, ¿no? A mí me recordaba inmediatamente, cuando yo leí la noticia, digo, bueno,
bueno, es que esto es muy tradicional desde hace mucho tiempo. Efectivamente, el Greco lo hizo también Durero. Durero era un pintor tan guapo, o sea, de verdad, el tío era un modelo. Sí, o sea, cuando vemos los autorretratos de Durero son fabulosos, y algunos dicen, en fin, de los que le gustan los chascarrillos de la historia del arte, que los hay y muchos, que el propio Leonardo, cuando lo vio, en fin, siempre lo idealizó, y en algún momento cuando representaba a Jesús tenía en mente al propio Alberto Durero, ¿no? De hecho, hay una Santa Faz que se le atribuye a Durero, ¿no? Bueno, es un historión ese, es el santo rostro de Manopelo. De Manopelo en Italia. Es la única Verónica que está ejecutada sobre viso. Viso es un tejido muy raro que se obtiene a partir de los mejillones, de los moluscos, muy fino, muy fino, y se cree que fue algo hecho por Durero para sorprender a Rafael Sanzio, porque hay algunas notas de Rafael que hablan de este rostro maravilloso pintado por Alberto Durero en su viaje a Italia. Bueno, en fin, esto está hoy considerado casi una reliquia divina, porque este rostro de Manopelo se tiene como una Verónica verdadera, o sea, como tan auténtica como la Sábana Santa, entre comillas todo esto, y bueno, es verdad que es un misterio también. Y a pesar de que se llama Manopelo, creo que es barbilampiño. Sí, no tiene pelos. Malo, muy malo. Sencillamente, para terminar únicamente con esto, que es esta zona de influencia de Grecia y Turquía, que precisamente el Greco es heredero de todo esto, resulta que aúna lo que es el icono bizantino con esta idea de Cristo, y encima hace esa mirada tan tremenda, que es magistralmente tan bien dotado para hacerla, y se identifica con el propio Jesucristo, porque realmente mira al espectador con esa mirada como diciendo, bueno, yo en realidad no os tengo que recordar que aparte de que él se creía divino porque rompió el mercado, ojo, esto es una cosa muy terrenal, él tenía un propio secretario que que negociaba los precios de sus cuadros, y era el más caro de la época. Claro, los otros estaban que trinaban, era un pintor divino y también pensaba parecerlo.